Les damos una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes de esta su emisora Busco en Ti y a los seguidores de todas nuestras redes sociales, también de esta emisora Busco en Ti, donde estás, no es el final, hoy es jueves 21 de enero del 2021. Estamos en el proceso de reactivarnos nosotros mismos, de reiniciar nuestras actividades. Ya lo iniciamos desde el 18, pero bueno, son segmentos que estamos teniendo a través de esta semana, segmentos que pues no los habíamos visto. Y este es uno de ellos. Este es Para Vivir. Lo presenta Eduardo Villegas desde New Jersey. Así es que le damos la bienvenida. Eduardo, ¿cómo estás? Hola Jorge, feliz año a todos. Bueno, desde principios del siglo, muchos escritores, empresas, incluso naciones tenían planes estratégicos para el año 2020, porque el año 2020 es la visión saludable, ¿no? Y decían, bueno, el año 2020 cumplimos nuestra visión, vamos a lograr nuestros objetivos estratégicos. Pero el año de la sana visión terminó siendo el año de la gran confusión, un año que yo creo que por mucho tiempo estaremos recordando, incluso contándole a nuestros nietos y lo vamos a leer en los libros de texto. Pero la pregunta es, ¿por qué permite Dios que estas cosas pasen? Yo soy Eduardo Villegas, este es tu programa Para Vivir por tu emisora Busco en Ti. Yo quiero hablarte de cambio forzoso. Yo identifiqué 5 razones por las que pasamos pruebas en nuestras vidas, pruebas grandes. La primera, seamos todos honestos, la primera es porque metemos las patas. O sea, muchas veces culpamos a Dios, culpamos a la gente, nos quejamos, queremos que Dios nos ayude, pero realmente hemos obrado de una manera imprudente, hemos gastado más de lo que tenemos, nos metimos a probar cosas que no debemos, en lugares que no debemos, relaciones con personas que no debemos, etc. Nosotros sabemos eso, ese tema no lo vamos a tocar. Yo creo que es una cuestión de madurez personal, sencillamente reconocer y decir, bueno, metí las patas. La buenísima noticia es que Jesús está en el negocio de ayudarte a salir de ese lugar. Va a tener las consecuencias de tus errores, pero Él te va a acompañar en el proceso. Hay unas personas que oran pensando que Jesús borre lo que se hizo y no siempre funciona así. Si una persona en un adulterio embaraza a una mujer y la mujer, es difícil que Dios lo va a quitar el embarazo, ¿verdad? Sencillamente te va a ayudar a manejar la situación si te acercas a Él. También pasamos por pruebas porque estamos en un mundo caído. Hemos estado por siglos, generaciones enteras y generaciones de personas separadas de Dios, desobedientes, creyendo ser capaces de controlar nuestras vidas, jugando a ser dioses. Y el mundo está caído desde los tiempos de Adán, de los tiempos de la desobediencia, nos apartamos de Dios. Entonces, por algo Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces, hay una aflicción que es parte de la vida en que vivimos, es parte de estar en la tierra. Si tú eres creyente en Jesucristo, tu ciudadanía es celestial, no eres gringo, ni colombiano, ni venezolano. Tu ciudadanía está en los cielos, pero vivimos en el mundo. Y Jesús dijo que nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y muchas veces el simple hecho de no ser del mundo justamente es una causa de aflicción. Entonces esa es otra forma, es una realidad y pasa. Y tenemos que quitarnos esa mentalidad de que Dios me bendice cuando todo está bien. Eso es una ilusión del ser humano. Yo estoy bendecido. ¿Por qué? Porque no tengo ningún problema. La Biblia, los personajes bíblicos nos demuestran otra cosa. Ahora bien, pasamos por pruebas también porque ellas nos disciplinan y nos fortalecen. Yo recuerdo, mi papá me contó hace muchos años que en los años 50, por allá, había una tía de él, una tía lejana, una vecina, que tenía un hijo, era viuda y tenía un solo hijo. Y era muy descarriado. Se la pasaba en una rumba, bebía en exceso, no quería estudiar, de casualidad logró terminar el bachillerato o no lo terminó. Se metía en peleas, se metía con mujeres. Una oportunidad de ella se enojó tanto un fin de semana que agarró toda la ropa de él y la guardó bajo llave. Pues resulta que vino un amigo tirándole piedritas por la ventana porque estaban en un segundo piso, le lanzó piedritas. Cuando él se asoma, el amigo venía con ropa, se escapó en interiores, salió por la ventana, se vistió en el jardín y se fue de la casa otra vez de rumba. Y la mamá dijo, suficiente, este chico necesita disciplina. ¿Y qué hizo ella? En aquellos tiempos, en Venezuela existía, como muchas partes, y creo que todavía hoy, el servicio militar obligatorio, lo que llamábamos la recluta. Yo me acuerdo cuando yo tenía en los años finales de los 70, principios de los 80, yo estaba en la edad, 18 o 20 años, yo veía una patrulla así lejana, de esas que recogían de la Guardia Nacional, y yo salía corriendo, aunque yo tenía un carnet de sección. ¿Qué significa la recluta? Si tú no estás estudiando
¿verdad? O no tienes un problema médico, no tienes una excepción aprobada por el gobierno, tú estás obligado a servir en las Fuerzas Armadas durante 2 años. Y por supuesto, no es nada divertido, particularmente para los que no queremos hacer una carrera militar. Pues esta señora dijo, esto es lo último que yo puedo tolerar, fue a la oficina del servicio militar y mandó a 2 guardias a que vinieran el siguiente día a buscarlo. Imagínense esa situación. El chico se levanta más temprano que lo común, con una goma, como dicen, un ratón, decimos en Venezuela, está Hanover, está trasnochado, que ha estado tomando, y vienen en la puerta de su cuarto 2 soldados y dicen, te vienes con nosotros. En ese momento probablemente odió a su mamá y la mamá probablemente se odió a sí misma, pero la realidad fue que sirvió los 2 años y no solo fue así que enderezó sus caminos, sino que luego le gustó y siguió una carrera militar. No sé hasta qué nivel de jerarquía logró, pero tuvo una vida exitosa. La mamá, por amor a él, le aplicó una disciplina muy dura. Una situación tan drástica necesitaba una acción drástica. Esta disciplina, este aparente castigo de la madre, le hizo bien. La Biblia dice que el Padre, Dios, castiga al Hijo como el Padre, un papá en la tierra, corrige a su hijo al que ama. Tú disciplinas al que amas. Cuando tú no disciplinas a un hijo es porque no te importa las consecuencias de sus decisiones. Es algo parecido cuando llevas a un niño pequeño a poner una vacuna. Un niño de 3 años, 4 años, que ya sabe que la aguja duele, porque un bebecito quizás no se da cuenta. Cuando él ve la aguja, la enfermera sacando su aguja y sacando el líquido, te ve a ti y espera que tú le ayudes. ¿Y qué haces tú? Tú dices, ay, sí, hijo, mejor que no te pinchen, pobrecito. No, tú dices, por tu bien. ¿Y qué haces? Lo agarras firmemente para que la aguja no se mueva, para que la prueba, para que lo que necesita, que a él en ese momento le parece una pesadilla y le parece que tú lo odias porque no lo ayudas, es por su bien y tú lo que haces es asegurarte de que se le aplique bien. Entonces, que no te vaya de la manera que tú deseas o que tú quisieras que te fuera o que te fuese, no significa que Dios no te ama. A lo mejor Dios te está permitiendo que pases por circunstancias para que reacciones, para que despiertes. Pero como te dije antes, Dios siempre hace esto para restaurarte. Santiago nos dice, en Santiago 1, 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, o sea, la mayor de las alegrías, de la extrema felicidad, cuando estéis en la gloria, cuando veas a Jesús, cuando te ganes la lotería, no, cuando estés en diversas pruebas. Aló, perdón, ¿de qué estamos hablando? Cuando tengas dificultades, ten gozo. Dice, ¿por qué? Porque la prueba de tu fe produce paciencia, o sea, creerle a Dios en medio de circunstancias te trae paciencia. ¿Y qué pasa con la paciencia? Dice que la paciencia hace una obra completa para que seamos perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Es como la famosa historia de la oruga en su crisálida. Si la oruga no pelea y pelea para ir rompiendo la crisálida, que parece que la estuviera asfixiando, no fortalece sus alas y no puede volar. Está la famosa historia del niño que le da lástima y rompe la crisálida para que la oruga salga. ¿Qué hizo? La mariposa nace prematura y ya no puede volar porque no pasó por el proceso de fortalecer sus alas. Viktor Frankl, el famoso judío que estuvo en 5 campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y sobrevivió, sus padres, su esposa, sus hijos, sus hermanos, todo el mundo falleció menos él. Y es un famoso psiquiatra o psicólogo que fundó la logoterapia y después se hizo un personaje que dio clases universitarias, etc. Él decía que luego que hemos hecho lo posible, todos los esfuerzos por cambiar todas las cosas, nos enfrentamos al más difícil de los retos, que es cambiar nosotros mismos. Y a veces tenemos que tener un cambio forzoso. A veces todo tiene que removerse tanto que tú digas, bueno, no me queda otra. Yo tengo que cambiar. Nuestra naturaleza es que hacer que las cosas cambien. Pedirle a Dios que todo se altere, que me saque de esta dificultad, que me consiga el trabajo que no tengo, que mi matrimonio, que mi esposa me vuelva a amar, o mi esposo, que mis hijos, pero a veces nos toca es cambiar nosotros. Y no siempre es divertido. En Lucas 22 vemos cuando Jesús le dice a Simón, ¿verdad? Le dice a Pedro, le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás. Wow, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. No diga, bueno, yo pienso que Pedro decía, pero Señor, tú le dijiste que no. Pero no fue así. Pero Jesús sigue hablando y le dice, para zarandearte como el trigo. Yo no sé si tú has visto el trigo. Zarandearlo es que lo sacuden fuertemente, ya sea pisoteado con caballos o arrojándolo al aire para que el viento se lleve la paja. Para que quede el grano puro, necesitas quitarle la paja y se hace
zarandeándolo, sacudiéndolo. Y dice, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. Y luego le dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. En otras palabras, Jesús permitió que Pedro pasara por ese proceso. Un proceso tan doloroso, un proceso de negarlo, un proceso difícil para Pedro, pero era por su bien. Pedro tenía que estar fortalecido, porque luego le dice, y tú cuando regreses, ¿verdad? Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le está diciendo? Cuando pases por ese proceso, vas a ser fortalecido para que puedas confirmar a tus hermanos. Entonces tenemos pruebas porque metemos las patas, pruebas porque vivimos en un mundo caído, pruebas porque tenemos que ser fortalecidos. A veces nos toca hacer cambios forzosos. Y lo más sabio que podemos hacer en un cambio forzoso es adaptarnos al cambio, ser como el bambú que se dobla, que busca la alternativa, como el boxeador, ¿verdad? Mover la cintura y no venir de frente resistiéndonos al cambio que no nos permite crecer. Ahora, junto con ese cambio que nos trae pruebas, viene uno muy similar, que es el cambio por el cual pasamos por pruebas porque nos llevan a nuestro destino. Por ejemplo, piensa en Noé. Noé no había llovido nunca en la tierra. La tierra se regaba de abajo, como de subterráneos, de ríos subterráneos. Y Dios le dice, voy a hacer que llueva. A unas nubes va a caer agua. Esto que hagas un arca porque tú vas a jugar a la tierra. Y según los cálculos bíblicos pasó más de 100 años haciendo un arca, una nave además particular. Y fue la burla de todo el mundo porque decían que el viejo estaba loco, pues. Él y sus 3 yernos trabajando y armando un arca hasta que este hombre juzgó al mundo. Parecía una locura lo que estaba haciendo, parecía primero un trabajo brutal por tanto tiempo, una prueba de paciencia, de fe, una cosa que no se entiende porque él no sabía lo que era la lluvia. Sin embargo, él obedeció y tuvo éxito. Entonces, la prueba nos guía hacia nuestro destino. Si a veces tenemos que obedecer la prueba, a veces no tenemos otra opción, a veces sencillamente una situación. Pero es importante, pensemos también, por ejemplo, en Moisés. Moisés, después de 40 años siendo el príncipe de Egipto, el número 2 con su hermano, ¿verdad? Un hombre que tenía la mejor educación, los mejores manjares, el mejor vino, las reuniones, las mujeres más bellas, los mejores trajes, que cuando salía con su carruaje tenían que tirarse al suelo los súbditos, todo el pueblo de Egipto, esclavos y no esclavos, porque era el príncipe Moisés. De repente se está en un desierto cuidándole unas ovejitas apestosas a su suegro por 40 años. Y allí ve crecer a sus hijos, 2 hijitos que tuvo, diciendo, Dios mío, pero la educación que yo le di a mis hijos, la que yo tuve, yo no sé cuántas veces, la Biblia no describe, pero yo me imagino cuántas veces Moisés pensó, metí la pata, ¿por qué maté a ese egipcio? Yo pensaba que yo era el elegido, pero imagínense, ¿para qué tanto? Me hubiera quedado allá, seguramente la estrategia era otra, ¿por qué hice esto? Fue su metida de pata, pero Dios la puede usar para enderezar. Moisés siguió creyéndole a Dios, Moisés siguió buscando de Dios, y después de 40 años pasó algo maravilloso. Moisés se volvió de ser un príncipe impetuoso, agresivo, se convirtió en el hombre más manso que había en la tierra, según nos narra la Biblia. En ese momento que se volvió manso, ahora ya estaba listo para cumplir su destino. Ahora sí podía guiar una rebelión. ¿Por qué? Porque él iba a ser el que ejecutara la rebelión guiada por Dios. Él no iba a ser quien la liderara. Él tenía que ser obediente también. Entonces, la prueba de Moisés parecía horrible, pero realmente fue de bendición. El primero fue un príncipe, luego tuvo que pasar 40 años como pastor. Pero después que tuvo 40 años como pastor, pasó los últimos 40 años de su vida como profeta, que veía a Dios cara a cara. Entonces yo creo que en ese momento le dijo, valió la pena pasar por esos 40 años. Tu situación no sé cuál es, pero si la pones en manos de Dios va a pasar y te va a fortalecer y te va a llevar a tu destino. Pensemos en José, más famoso todavía por la adaptabilidad de José. Tus propios hermanos te traicionan y te quieren matar. Gracias a uno de ellos te salvan y quedas vivo, pero te venden como un esclavo. Estás como esclavo, sales adelante como esclavo, dice la Biblia que Dios lo prosperó como esclavo, pero aún así era un esclavo. Y cuando la cosa parecía estar ya finalmente acomodándose, entonces termina preso ahora, porque la mujer de la esposa del amo se antojó de tener sexo con él. Él por respetar, por cumplir pruebas, ¿verdad? Él huye de esta mujer
La mujer le miente a su marido diciéndole que quiso violarla y lo meten preso ahora. Esa es la decepción de su jefe. Parece que usted ha sido honesto con su jefe, usted ha sido completamente íntegro con el dueño de tu empresa o con tu papá o con tu pastor o con quien sea, y él piensa que tú los has traicionado, que tú los has engañado. Debe ser doloroso. Y ahí se va a la cárcel. En la cárcel pasa también un tiempo allí, es hasta los 2 años que se acuerdan de un sueño. Y también, pero ¿qué pasó en la casa del egipcio y qué pasó en la prisión? Cuando él aprendió de leyes, aprendió de la cultura, aprendió del protocolo de los egipcios, aprendió el idioma seguramente. Y entonces de ahí salta a ser el segundo después de Faraón. ¿Por qué? Porque pasó por una prueba para formar su destino. Lo que parecía una amenaza, lo que parecía una gran injusticia, sencillamente era un entrenamiento para colocarlo, para reinar. Vemos el mismo caso en Abraham, ¿verdad? Tanto tiempo que tuvo que esperar Abraham por ese bebé, por esa promesa. Abraham tenía un montón de siervos, 300 personas tenía Abraham, y tenía un siervo de Damasco, y le decía, este es el que me va a heredar a mí, un esclavo, yo quiero tener mi propio hijo. Y Dios se lo había prometido. Y cuando yo tenía 100 años, nace esta criatura finalmente de una mujer que estaba estéril. Dios le demuestra, por eso es el padre de la fe. Por eso todos, el judaísmo, el islam y el cristianismo consideramos a Abraham como el padre de la fe. Si no pasa por esa prueba, Abraham no fuera conocido de nadie. Tenemos el caso de Gedeón. Gedeón, un hombre que oraba desesperado, escondido por los enemigos. Se le presenta el ángel, empieza un proceso de prueba, un proceso de reto, un proceso de transformación, y cumple su objetivo y liberta al pueblo de Israel de sus enemigos. Se convierte en un gran líder, estadista, caudillo. Y tenemos el caso más, y tenemos muchos otros en la Biblia, y particularmente el de Jesús. Jesús traicionado por Judas, abandonado por sus compañeros, acusado falsamente por sus agresores, por sus enemigos, a los que vino a bendecir, a los que vino a darse. Va a una cruz a pasar la peor de todas las pruebas, la más insufrible, la que solo él podía soportar con ese amor, aún bendiciéndonos. ¿Para qué? Para tener luego los 3 días una resurrección y resucitarnos con él, para llevar nuestros pecados, tus pecados, mis pecados, tus enfermedades, mis enfermedades, tus maldiciones, mis maldiciones, y darnos la vida abundante. Si él no pasa por esa prueba, tú y yo no podríamos ser salvos. Entonces, las pruebas también nos guían a nuestro destino. Y por último, también hay pruebas que nos sufrimos porque hay que separar el trigo de la cizaña. En Mateo 13, Jesús habla de una parábola. Y él dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Un hombre que sembró buena semilla. La semilla que sembrada fue buena. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, mira qué lindo este verso, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Cuando tú empiezas a dar fruto, siempre va a aparecer una cizaña. Cuando tú te conviertes a Cristo, siempre va a venir alguien a criticarte. Cuando tú empiezas a tener éxito, siempre va a venir alguien a acusarte. Cuando tú hagas las cosas bien, siempre va a querer alguien que no las hace tan bien como tú a querer criticarte. De hecho, la Biblia dice que el mismo Jesús fue atacado porque le tenían envidia. Entonces dice, salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esta cizaña? Y le dijo, un enemigo ha hecho esto. Entonces los siervos le dijeron, Señor, ¿pero quieres que la arranquemos? Y dijo, no. Dejémosla crecer juntamente, la cizaña con el trigo. No sea que cuando la arranquen, dañen también al trigo. Esperemos el tiempo de la siega y ese día yo le voy a decir a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Wow, o sea, una separación. Las pruebas nos hacen separarnos para un lado o para otro. ¿Tú eres trigo o eres cizaña? ¿Cuál es la diferencia? La cizaña es exacta. Si usted ve una foto, buscan en internet una foto de una cizaña, es exactamente igual a una planta de trigo. La simple diferencia, no da fruto. Por eso envidia la que da fruto. Por eso la cizaña es la que agrede, digámoslo así, daña la siembra del trigo.
La cizaña, cuando tú siembras un campo de trigo, quieres que no haya cizaña, pero apenas da fruto aparece la cizaña. La oposición, la prueba, el reto, muchas veces es sencillamente la demostración de que tú estás dando fruto, de que tú estás avanzando. Es una ley física. Si tú te mueves en una dirección, mientras más rápido te muevas, más resistencia vas a tener. Es físico. Si nada te está resistiendo, si nadie te está criticando, si nadie te está envidiando, a lo mejor no te estás moviendo. A lo mejor tú eres la cizaña, o yo. Porque la cizaña está en el campo de trigo, está viéndole más trigo, a lo mejor ve a todo el mundo en trigo y cree que también él es trigo, pero ella es cizaña. Entonces es importante que vengan las pruebas para que se vea quién es quién. Yo he conocido muchas personas, yo mismo muchas veces he creído ser de una manera, incluso puedo haber juzgado a otras personas por actuar en una situación de una manera, y cuando yo enfrento una situación similar, entonces me doy cuenta de quién soy de verdad, se aparta el trigo de la cizaña. Y es bueno que Dios me revele, a veces a través de la prueba, me revela a mí y a los demás, no a Él. Él conoce mi corazón, Él sabe lo que yo voy a hacer o no. No es para que Él vea quién es trigo y quién es cizaña, es para que nosotros nos demos cuenta. A veces nos sentimos muy seguros, legalistas, acusadores, tenemos gente, sobre todo las personas a veces criticamos a nuestros padres y decimos que no hicieron esto hasta que somos nosotros padres, hasta que tenemos a cargo una familia, o a nuestros jefes, hasta que tenemos a cargo un equipo grande y empezamos a dar cuenta, o alguien, incluso he visto personas enfermas, he visto personas orando diciendo, es que tú no tienes fe, por eso es que no te sanas, y hasta que ellos están enfermos y se dan cuenta que la situación es diferente. Entonces a veces la prueba sencillamente separa el trigo de la cizaña. Por ejemplo, en Deuteronomio 8:2 van a entrar en la tierra prometida y Dios le habla a Moisés y al pueblo y le dice, y te acordarás por todo el camino por donde te trajo Jehová por estos 40 años en el desierto. Recuérdense que los últimos 40 años a los que le hablé de Moisés fueron en el desierto, sacando el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Y miren lo que dice, ¿para qué hice esto? Para afligirte, para probarse, pero Dios, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y luego dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, para hacerte saber una cosa, o sea, tenía una finalidad. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. O sea, el tiempo en el desierto era un tiempo de prueba, un tiempo para ver, para afligir, para saber qué había en tu corazón. Ahora, como les dije antes, Dios sabe lo que hay en el corazón, para que nosotros podamos saber qué es lo que hay en nuestro propio corazón. Pablo, por su parte, en 1 Corintios 11:18, está hablando, él ha recibido testimonios, él escribe a la iglesia de Corintio, pero le han contado que hay conflicto en la iglesia, que hay problemas en la iglesia, como los hay hoy en día. Y él dice, bueno, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, dice Pablo, oigo que entre vosotros hay divisiones. Y en parte lo creo, dice él. Y luego aclara, ¿por qué lo cree? Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea, no nos gusta el conflicto, pero el conflicto demuestra quién es aprobado y quién es reprobado. Yo, por ejemplo, sé que aquí en Estados Unidos con las elecciones ha sido una batalla impresionante de mentiras, de artimañas, de cosas. Sabemos que hay laboratorios aquí en Venezuela y un montón de lugares, perdón, hay los famosos laboratorios políticos, ¿verdad? Laboratorios que simplemente tienen personas tomando fotos, creando noticias falsas, inventando cosas solamente para difamar a la persona que es su objetivo. Y hay personas que pasan el día entero, días de trabajo y reciben su sueldo, reciben bonos cuando lo hacen bien, cuando logran degradar, dejar a una persona que quede mal, con los presidentes, con los políticos, en los gobiernos, con las estrellas, con los competidores en las empresas. Es un reino de mentira, de maldad. Esa disensión, eso que vemos acá, los demócratas y los republicanos, todo ese conflicto, ¿qué es? Esto es necesario que pase. No queremos eso, no nos gusta, queremos paz, queremos tranquilidad, pero esas disensiones hacen que se manifieste los que son aprobados y los que no, los que son trigo y los que son cizaña. Entonces la disensión, lamento decirte, no se va a acabar. Y mientras más nos acerquemos a los últimos tiempos va a ser mayor, porque hay que ver quién es trigo y quién es cizaña. Dentro de la misma iglesia lo vemos, dentro de los mismos creyentes.
Hay unos youtubers, yo no sé ustedes, pero si han visto, hay personas que salen de la nada a criticar a los ministerios de pastores que tienen 20, 30 o 40 años de ministerios fructíferos, que son puro trigo, que tienen ministerios maravillosos, que han prosperado, que han impactado naciones y tienen misioneros en el mundo y que han hecho obras inmensas, iglesias de decenas de miles de personas, y aparecen unas personas en YouTube donde los presentan extractos o frasecitas sacadas de contexto y empiezan a hacer un juicio sobre esas personas. ¿Qué es eso? Cizaña. Salió el trigo, ellos le da envidia, ellos no tienen trigo, en vez de ir a aprender con estas personas lo que han hecho, van a hacer cizaña. Pastores como Dante Gebel, como Cash Luna, como Joyce Meyer, como T.D. Jakes, pastores que han hecho tremendos trabajos durante décadas, y son seres humanos, no son perfectos ni mucho menos, pero yo he escuchado unas barbaridades, gente que no sabe lo que está hablando. Por ejemplo, el pastor Cash Luna, a quien yo conocí personalmente y serví en su iglesia durante 4 años, he escuchado, la gente se molesta porque tiene un buen auto. Lo que la gente no sabe es que el primer auto que él compró fue para su mamá y los 4 siguientes autos que tuvo los regaló a personas necesitadas. La gente sabe que tiene una iglesia gigante. Lo que la gente no sabe es que él empezó en el zoológico de Guatemala predicando él con su esposa Sonia, dando panfletos y él predicando a la gente que entraba y nadie le hacía caso. Este hombre se iba a un cine donde vendían películas pornográficas, se ponía afuera en la fila en las noches a predicar a la gente para que no entrara a esas películas, porque quería cuidar cosas cuando era un muchachito, cuando era un jovencito de 18 o 20 años. Eso es lo que no vemos. Entonces, cuando vemos el resultado, vemos el fruto de ese esfuerzo, porque la semilla sembrada fue buena, y trabajo, e integridad, y esfuerzo. Entonces aparece uno que quiere tener suscriptores, que quiere que le paguen por YouTube, que quiere hacerse famoso para que le pongan muchos likes, y empieza a difamar personas. Eso es cizaña. Pero Pablo dice, no se preocupen, tienen que haber esas disensiones, tienen que haber esos desacuerdos para que se haga manifiesto entre vosotros quiénes son los aprobados, quiénes son el trigo y quiénes son la cizaña. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué significa esto? Bueno, sencillamente es posible que algunas personas tengan que pasar por un tiempo viviendo en lo muy poco para saber cuán fieles son. Si eres fiel en lo poco, dice la palabra, yo te daré más. Pero si eres infiel en lo poco, no puedo darte más porque te hago daño. Entonces a veces hay una prueba de escasez en tu vida, un tiempo de desierto, un tiempo donde no abunde lo que abunda, o un tiempo de dificultad. Es un tiempo de prueba de tu corazón. Dios está separando el trigo de la cizaña. Está permitiendo esta dificultad para ver si tú en lo poco eres fiel o eres injusto, para que lo sepas tú. Incluso, más allá de eso, hay circunstancias que nos ocurren por las que no entendemos y podemos eventualmente incluso criticar a Dios porque no las entendemos. Nosotros hemos hablado de 5 razones por que tenemos cambios forzosos. Primero, porque metemos las patas. Somos nosotros los responsables, los únicos responsables, aunque podemos ir a Jesús por ayuda, por supuesto. Segundo, porque vivimos en un mundo caído que se ha apartado de Dios y no somos ciudadanos de este mundo. Tercero, porque nos está probando el Señor, ¿verdad? Nos está fortaleciendo, nos está entrenando. Cuarto, ese mismo entrenamiento es para cumplir nuestro destino, es una prueba que nos va a llevar a nuestro objetivo para el cual fuimos creados. Y quinto, para separar el trigo de la cizaña. Pero también hay una opción, que es que Él aparta a la persona de la aflicción. Isaías 57:1 dice esto tan interesante, dice, perece, muere el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos, buenas personas, buenos, mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Yo recuerdo cuando estaba en Venezuela hace muchos años, un amigo mío, mi mejor amigo, Emilio, murió a los 35 años. Él sufría ataques de asma y cosas desde pequeño, pero una fiesta estaba y de repente se asfixió y cayó muerto ahí en una fiesta. Y lo lloramos tanto y era la mejor persona que yo conocía. Yo recuerdo una oportunidad que mi mamá se le dañó el auto en la calle y Emilio iba a una fiesta cuando era un jovencito, 20 años, iba saliendo y pasó con el auto por la casa, iba a verse con una chica de la que estaba muy enamorado, iban a ir a una fiesta, una cita, y él ve a mi mamá y se para, llora a mi mamá, y él venía trajeado y todo, y terminó ayudándole lleno de aceite, lleno de grasa, no había celulares para llamar a la chica en ese tiempo,
ayudó a mi mamá hasta que no le resolvió el problema, tuvo que volver a bañarse, volver a vestirse, y muchísimas incomodidades pasó. Él era bombero, rescató la vida de personas, una persona extraordinaria. Y también recuerdo otro vecino, un poco más lejos, vivía de nosotros, que era un delincuente, que traficaba drogas y que sabíamos que era también, a veces siempre salía armado, etcétera. Era una persona bien peligrosa. Y cuando fallece Emilio, otro decía, ¿por qué no murió el otro? No, no es justo, este hombre tan bueno que era, y mira, ¿por qué Dios hace esto? Aquí la Biblia nos explica, nos dice, no, espérate. Es que a veces del justo es apartado de la aflicción. Yo no quiero tratar de consolarte porque si tú has perdido un ser querido, eso duele. Pero digo yo, una sugerencia basada en este verso puede ser que Dios sencillamente lo esté apartando de una futura aflicción que esta persona iba a sufrir. Yo, por supuesto, si tienes un hijo pequeño enfermo, si tu hijo murió, yo no puedo imaginarme eso, mis hijos están vivos, he perdido a mis dos padres, he perdido a mi hermano mayor, he perdido a mi mejor amigo y muchas otras personas. Pero no me imagino lo que significaría perder un hijo. Debe ser algo muy grande, no te estoy tratando de consolar. Pero cuando vemos a veces que una buena persona muere, bueno, es muy simple. Una buena persona a nuestros ojos. Dice, delante de la aflicción es quitado el justo. Y luego dice, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Entonces, puede ser las 5 razones que ya mencioné por las que sufrimos pruebas, o puede ser que partamos antes de tiempo en nuestros ojos, porque Dios nunca se adelanta ni se atrasa, Él tiene sus tiempos, Él creó el tiempo, Él cuenta nuestros días, nadie se va ni antes ni después, se va en el momento porque Él es el creador. Pero el amor a nuestros ojos, esa partida es intolerable, pero realmente Dios está apartándolo de la aflicción. Delante de la aflicción es quitado el justo. Ahora la gran pregunta, porque no se trata solamente de contarte por qué estás sufriendo lo que estás sufriendo, la pregunta es, ¿qué puedes hacer? Bueno, yo creo que una gran pregunta sería, ¿cómo manejo esta situación? Si tú te quitas el sombrero de víctima y de injusticia y de culpar a otros y dejar de decir que por qué te pasa esto y que no debería y que por qué no le pasa a fulano en vez de a mí, etcétera, porque paso por esta, tú tomas la actitud de decir, bueno, estoy siendo entrenado o metí las patas o bueno, estoy en un mundo caído o estoy siendo entrenado o voy camino a mi destino o está separándome del trigo de la cizaña, yo quiero ser trigo, no cizaña, o todas las anteriores. Sencillamente, tú puedes preguntarte, ¿cómo puedo manejar esta situación? ¿Qué puedo hacer para tener sumo gozo en diversas pruebas? Porque me estoy preparando. ¿Qué habilidades estoy desarrollando para alcanzar la victoria? ¿Estoy agradando a Dios con mi actitud? Y lo más importante, busca a Jesucristo. Si no lo conoces, Jesús está en el negocio de la restauración. Jesús está en el negocio de acompañarte en las pruebas. Él ha prometido estar contigo. Él ha prometido que no va a tener pruebas. Nunca ha prometido eso. La Biblia no promete eso. Lo que sí promete es que siempre a los que le busquen, a los que creen en su nombre, Él va a estar con ellos, va a caminar con ellos. Entonces, lo más importante que puedes hacer en medio de la prueba es acercarte a Jesús. No lo juzgues, no lo critiques. A lo mejor sencillamente te vino a buscar la recluta en este momento, pero dentro de unos años te vas a dar cuenta que estabas perdido y que gracias a Él vas a salir adelante. Entonces pregúntate, ¿agrada tu actitud, tu respuesta a esta situación, tus acciones, tu conducta, tus pensamientos al Espíritu Santo? Busca de Dios. Esta prueba que estás pasando no es el fin. Esta prueba que estás pasando es temporal y Él es el único que te puede sacar de ella. Este fue tu programa Para Vivir. Soy Eduardo Villegas. Bendiciones y hasta la próxima semana.